¿Ahí se ve bien? Sí, ahí si querés ponerle pantalla completa a la presentación. Sí, sí. Ahí está. Bueno, ¿a ustedes les sale el cartel que me sale a mí, dejar de compartir o ocultar, o me sale solamente a mí? Solamente a vos. Y ese cartel, No, si lo puedo... pone Pablo ocultar y vos vas a seguir exponiendo y no se tapa. Perfecto, bueno. Nada, esto es una foto de nuestro centro, para que conozcan más o menos qué hacemos, y que somos de carne y hueso y no solamente un flyer en Instagram. Y un poco la idea de esto es contarle la experiencia. Yo sé que ustedes están haciendo un curso con muchos contenidos, muy amplio, y que es muy interesante hacerlo. Yo aprendí lo que ustedes están haciendo, lo aprendí de atrás para adelante a los golpes y desde la experiencia, y tuve que hacer el recorrido inverso. Así que está bueno que ustedes puedan hacerlo de esta manera. Empezamos en el año 2006, cuando yo entré en el año 2005 a Fuemen. En el 2006 empezamos a investigar con un estudio de Novartis, y en ese momento era un estudio de POC, y enrolamos 7 pacientes, ahí abajo pueden ver, y randomizamos de esos 7 pacientes 5. Supongo que todos saben la diferencia entre enrolar y randomizar. No sé si estoy yo hablando un término que todos manejan. ¿Tengo retorno con el audio o no vamos a Sí, poder? sí, todo bien. Sí, Todos se la entiende. diferencia entre enrolar y randomizar, ¿no? Sí, sí, perfecto. Gracias. Sí, Bueno, por las dudas, si alguien no lo sabe, enrolar es cuando uno le ofrece a un paciente entrar en un estudio, lo registra, cumple los criterios y lo enrola y lo setea en un sistema que antes se llamaba IBRS y ahora se llama IWRS, y ese paciente pasa a tener un número de paciente y con sus número de estudio y número de paciente. Y randomizar es cuando hace un periodo, dependiendo del estudio, de 1, 2, 3 visitas, cumple con los criterios que pide el estudio, los electros, los criterios de inclusión y exclusión, los análisis de sangre, no tiene ninguna alteración que le impida participar en el estudio, cumple con el llenado de un diario del paciente, de un cuestionario, la puntuación de algo que pide el estudio, y en la segunda, en tercera visita, si dependiendo que se cumpla, uno lo randomiza, y en el mismo sistema, el sistema le adjudica la medicación al paciente en forma aleatorizada, y ahí el paciente ya efectivamente está en el estudio, queda en el estudio y sigue hasta terminar o hasta que abandona. En el año 2006 hicimos ese estudio, que fue nuestro primer estudio, y pudimos enrolar en 2 meses 7 pacientes. Y en el año 2007 enrolamos 71 pacientes en un año. En realidad ese número, bueno, quedó un poco atrasado. En ese estudio fueron 115 pacientes en realidad, y fuimos top enroller mundial entre los 5 centros que más enrolamos en el mundo. Entonces, un poco la pregunta es qué pasó en el medio, y contarles, a raíz de esto, de un proceso, en este caso de 11 años, pero en realidad ahora son 14 años. Yo dejé algunas cosas en 2017 como para que vean, pero yo la actualicé la charla, pero para que vean el cambio. En el 2006 el equipo estaba compuesto por 2 médicos, que es mi tío, que es Fernando Yerbowski, que también es un monólogo, y yo, 2 técnicos que nos acompañan hasta el día de hoy, y un study coordinator que en ese momento era Julio Banfi, que es el que durante muchos años ha sido el study coordinator y coordinador de COIR. Hoy está a cargo de la farmacia de COIR y de algunas cosas de radioterapia de Fuermen. Ya no está haciendo la función de study coordinator, algo hace, pero no ha abocado ahí. Y en el año 2017 éramos ya 5 médicos, 5 técnicos, 5 study coordinators, una bioquímica, una técnica de bioquímica y una secretaria. O sea, que en 11 años, en ese periodo, nos multiplicamos por varios números, por 2, por 3, por 4, y esto tiene una razón de ser. La razón de ser, aparte que tuvimos que irnos de Fuesmen para investigar, porque nosotros cuando empezamos a investigar, investigábamos en esta sala. En esta sala, que hoy sigue existiendo, esta es la sala de espera, esta era nuestra sala donde informábamos, este es el consultorio donde yo te atendía, digo, no atiendo más, pero todavía sigue existiendo, y este es donde hacemos los estudios de función pulmonar. Todo esto sigue existiendo.
Pero, claro, cuando teníamos 2 pacientes a la vez o 3 pacientes a la vez, o si queríamos poner un segundo estudio, teníamos que elegir qué día cada estudio y qué día cada paciente. No podíamos hacer 6, 7 visitas simultáneas. Y aparte, salía a atender, veía al paciente de investigación, el que estaba haciendo los estudios respiratorios, salía de ahí, hacía el cuestionario del paciente en la sala de espera, mientras tanto nos golpeaban la puerta. Entonces, un poco les quiero contar que en realidad suelen ser así los inicios. Si ustedes quieren formar un centro de investigación, y esto es a lo que apunta la charla, cómo desarrollar y llevar a materializando lo que ustedes están viendo en una carrera, los inicios siempre son, para nadie fueron fáciles y para nadie fueron sencillos, pero sí tienen que saber el concepto de que hay que destinarle un lugar específico a la investigación y que tiene que estar un poco separado, por lo menos en el aspecto físico, de la parte asistencial. La parte asistencial, un ejemplo es el ejemplo de COVID, que tuvo que dejar prácticamente de investigar, porque estaba desbordado las salas de espera, las farmacias, las salas de reuniones, la secretaria, los consultorios, y cuando vos tenías que revisar un paciente de investigación no tenías directamente en dónde colocar al paciente. Entonces, un centro que no destina un lugar específico para guardar los materiales de investigación, para acostar al paciente a hacer un electro, para hacer en nuestro caso, una espirometría, para tomar los signos vitales, para charlar con el paciente, para firmar el consentimiento, para guardar la medicación. Si no tenés ese espacio, es muy difícil que puedas hacer investigación, y más difícil aún es que puedas crecer. A lo mejor podés hacer un estudio, podés hacer un protocolo, pero va a ser un protocolo de 2 o 3 pacientes, algo muy chiquitito, y no vas a salir de eso. Cuando quieras hacer el segundo estudio, te vas a dar cuenta que tenés un tope. Bueno, en el 2020, esto es lo que decía que actualicé, tenemos 7 médicos, no solamente, a ver, quiero que quede claro que lo que estoy haciendo, no estoy haciendo una propaganda de mi centro, les quiero contar, después voy a ir a los procesos, no es una propaganda de mi centro, sino les estoy contando procesos, cómo fue 2006, cómo fue 2017 y cómo estamos hoy en 2020. Y todo tiene una razón de ser y tiempos que hay que ir cumpliendo. En 2020 somos 7 médicos, está trabajando con nosotros también hace 3 años Sebastián Rahuec, como neurólogo, con un protocolo de Alzheimer. Nos hicimos cargo de la investigación de COVID desde abril del año pasado, en la dirección de la investigación de COVID. La coordinamos nosotros y la llaman de nosotros. Hay 7 médicos, no están contados los de neurología y los de neumonología, pero también hay dermatólogo, hay oftalmólogo, hay reumatólogo, y bueno, un equipo grande, muy creciendo en Study Coordinator, en técnicos. Incorporamos la historia de clínica electrónica definitivamente desde el año 2014 y cada vez más. Hemos incorporado aplicación dentro de la historia clínica para poder subir los documentos fuentes escaneados para que en la época de pandemia se pueda hacer todo el monitoreo por parte de los coordinadores, de los monitores en forma remota. Estamos investigando, como decía recién, con Sebastián Raúl y su equipo, que son varios, un equipo muy grande, somos 7, en Alzheimer. Estamos investigando en cáncer de mama, en cáncer de vejiga con COVID. Estábamos empezando un protocolo de cabeza y cuello que se cerró porque se llegó al tope, justo antes que iniciáramos. Y en EPOC, en asma y en fibrosis pulmonar, que bueno, que es nuestro fuerte. Hoy tomamos más de 60 estudios. Pero el concepto fundamental es que no se puede hacer más estudios con la misma cantidad de personal. O sea, no pueden ser siempre el médico y el study coordinator y nada más, porque, les repito, eso depende hasta dónde quieran llegar ustedes y cuál es la perspectiva, pero se van a encontrar que en un envase cerrado, en que no pueden moverse y que no pueden aceptar ninguna otra propuesta, o si quieren incorporar más pacientes porque tienen más pacientes, no lo van a poder hacer. O van a poder hacer todo eso, pero cometiendo muchos errores. Se van a perder papeles, se van a traspapelar cosas, no van a darse cuenta cuando llegue medicación. O sea, cometer errores en esto es muy fácil.
Entonces, bueno, esto es lo que mostramos, hicimos una alianza con COIR y unimos dos centros de investigación que ya veníamos trabajando hace tiempo. Los muestro a modo de que incluso, fíjense, una institución tan grande como COIR con FUESME no tenía las características físicas que requería después de muchos años por la necesidad de cubrir su agenda asistencial, tuvo que dejar de hacerlo presencialmente la investigación. Entonces como un mini resumen, es de que nos dimos cuenta con el paso del tiempo. Primero, estos sí son conceptos bien fundamentales que nos damos en las charlas cuando vamos a hablar de investigaciones, que cada uno debe tener una función clara y específica. Sobre cada uno de estos puntos yo podría estar horas hablando, pero es muy importante eso, este tipo de pantalla y de foto que ustedes les queden en la cabeza. Los equipos pueden ser, a veces, nosotros tenemos un formato que tenemos coordinadores de estudios, tenemos técnicos, tenemos bioquímicos, tenemos secretarias, tenemos médicos, investigadores principales y subinvestigadores. En nuestro centro, hay otros formatos de centro, cada uno tiene una función específica. Cuando uno delimita las funciones previamente del trabajo, hace que el médico pueda dedicarse a ser médico, a atender al paciente, a revisar al paciente, preguntarle cómo se ha sentido, si ha tenido un evento adverso, si hay que ajustar alguna medicación de su enfermedad de base o no, y es de médico y después escribe la historia clínica. El coordinador es el que se encarga de descargarle los diarios electrónicos, de hacerle los cuestionarios, de tomarle los signos vitales, o lo puede hacer el técnico eso, de setear, como decía recién, para randomizarlo y para pedir la medicación, de recibir la medicación, de archivar la medicación, de llevar el stock de medicación, de controlar la temperatura ambiente, controlar la temperatura en la heladera, de controlar la temperatura en los freezer, digamos, tiene esa función. La bioquímica es la que se encarga de tener el stock de todo lo que requiere para el envío de muestras, si tiene los kits de cada visita, si tiene cajas para embalar, de las guías, de llenar las guías para pedirle a los couriers, que son los transportes como OCASA, Transfármaco, DHL, etcétera, que son los que llevan y traen muestras. Si llamarle y decirle tienen que pasar a retirar a determinado momento y darle la guía con la caja de la sangre, la que tiene que tener el manual de qué tipos de tubo y qué tipo de extracciones requieren cada visita. O sea, yo de esto le podría hablar, en realidad que cada uno tiene una función clara y específica, es una charla en sí mismo de los roles que debe ocupar cada persona en una investigación, sea cual sea la investigación, el protocolo, desde un protocolo que dure un día en algún terapia intensiva a un protocolo que dure 5 años. Siempre tienen que haber roles y funciones específicas porque es imposible en la investigación que se hace hoy que uno haga de todo. Es realmente imposible. Hace 25 años o 20 años se podía. Hoy no se puede. Lo otro es que no hace falta que todos hagan todo, pero sí que todos tengan su backup. La investigación es 24/7, no puede pararse. Si yo, por ejemplo, en este momento, lo estoy contando experiencia porque acabo de llegar del centro de investigación y bueno, tenemos pacientes con COVID. En casi todos los protocolos tenemos pacientes contagiados con COVID y tenemos pacientes internados con COVID. Y cuando uno interna a un paciente es un evento adverso serio, que lo resumimos como SAE en inglés. Y uno tiene 24 horas para reportar ese evento adverso serio. Por lo tanto, ¿qué pasa si el encargado de eso, el que suele ser el coordinador, que el médico es el que le da la información, habla con el paciente, con el médico del hospital, con la familia, le da esa información y lo evoluciona en el técnico y le da esa información al coordinador? Hay que llenar formularios. Generalmente lo llena el coordinador y lo firma el médico, o ahora se llena todo online y no hace falta que lo firme el médico, después se entra y se firma. ¿Qué pasa si esa persona que está encargada de llenar el SAE o un evento adverso se enferma también de COVID o tiene un accidente o tiene un problema familiar y no tiene tiempo? Y hay que cumplir las cosas 24 horas. Tiene que tener un backup que sepa hacer lo mismo que hace él. Entonces,
no hace falta que todos hagan todo, pero sí que cuando uno delimite las funciones, todos tengan un backup, porque la investigación no puede parar porque una persona del equipo circunstancialmente no pueda cumplir esa función. Entonces, el concepto de backup de cada uno es muy importante. Nosotros en nuestros centros todos tenemos un backup, todos tenemos un backup. Lo otro que aprendimos y que nos dimos cuenta es que se requiere un organigrama de trabajo claro. Esto está relacionado entre la función específica de cada uno y el backup, y también en horarios, movimiento, ubicación, respetar los procedimientos, como les voy a explicar enseguida, estandarizados, las OPS, en cuanto a cómo es la comunicación hacia los pacientes. El organigrama incluye todo. Ese organigrama generalmente se puede encontrar en las OPS, que son los procedimientos operativos estandarizados del centro, que ahora enseguida le voy a mostrar un ejemplo a nuestro centro. Lo otro también que nos dimos cuenta y que aprendimos con el tiempo es que alguien tiene que ser el capitán del equipo. O sea, si bien cada uno es autónomo, digamos, la bioquímica ya sabe todo lo que tiene que hacer y funciona como relojito, y la coordinadora también, el técnico también, cuando llega a hacer la espirometría, el electro, los cuestionarios de calidad de vida, etcétera, etcétera, recibe la medicación. Alguien tiene que ser que cuando hay un problema, cuando el paciente no llenó, cuando el paciente viene y se quiere ir del estudio, cuando el paciente quiere pedir un papel determinado, quiere copias de los estudios, cuando se enfermó, bueno, alguien es el que tiene que trabajar. Cuando, por ejemplo, en este caso COVID, tenemos pacientes que vienen en San Juan y de repente no puede venir a hacer la visita. ¿Cómo hacemos para que eso se solucione y que el paciente le llegue la medicación a la casa? Alguien es el que tiene que tener el conocimiento. La responsabilidad siempre en cualquier investigación, yo estoy en contra de eso, pero hoy en día es del investigador principal. El investigador principal es el responsable absolutamente de todo, lo cual estoy totalmente en desacuerdo y podríamos charlar largo rato de eso también. Si quieren más adelante lo charlamos, pero todo recae, cualquier error de cualquier persona recae en el investigador principal. Por lo tanto, el investigador principal es el capitán del equipo, que tiene que un poco conocer de todo y tener la mente fría para poder decidir. En este caso, en nuestro centro, yo soy investigador principal de varios estudios y en otro es mi tío, y yo cumplo un poco la función de capitán en resolver los problemas, tanto de los que soy investigador principal como de los que no, porque nosotros nos distribuimos así. Yo prefiero, por ejemplo, que Fernando, mi tío, esté a lo mejor haciendo otra función, y le digo, bueno, déjame resolver los problemas, porque como estoy inmiscuido en otro funcionamiento, el funcionamiento global del centro, con problemas, a veces puedo resolver el problema de su estudio. Pero siempre hay alguien que tiene que ser el que resuelve los problemas. Lo otro que nos dimos cuenta es que todos tenemos que saber para qué objetivo estamos trabajando. Estos son en general en la investigación clínica farmacológica, que es la que me dedico yo, y no en la investigación quizás clínica como se conocen o como las pueden ver en los estudios, presentación de trabajo científico de una serie de casos, de una corte o un trabajo de investigación más de base, sino nosotros hacemos estudios enlatados, ya vienen muy empaquetados, pero aparte de cumplir con el objetivo del empaquetado, tenemos que saber cuáles son los objetivos del centro, cuánto es nuestro objetivo de pacientes a incluir, por qué estamos haciendo, cuál es nuestra proyección a largo plazo, cuál es la imagen que queremos transmitir, en qué área nos queremos enfocar. O sea, todos tienen que tener por lo menos la filosofía del centro y hacia dónde apuntamos a largo plazo. Y que lo mejor que le puede pasar al centro, al equipo de trabajo, a los pacientes, al sponsor, es la previsibilidad. Que todos sepan cómo se actúa ante determinadas situaciones. Eso un poco los marcan las OPS, los procedimientos estandarizados, cómo se reacciona cada vez que llega una carta, cómo se reacciona cada vez que llega un contrato para firmar, cómo se reacciona cuando hay una medicación que llega o cuando hay que solucionar algo. Todo tiene que estar para el sponsor, para la gente que trabaja en el centro y para los pacientes. Todo tiene que estar claro, porque estas situaciones suceden día a día y tienen que funcionar casi en forma automática. Cuando hay previsibilidad y siempre se responde de la misma manera,
todos están más tranquilos, que saben lo que tienen que hacer. Y lo más importante de todo es que a la investigación hay que dedicarle tiempo. Si uno fragmenta en el formato que tenemos nosotros, la investigación en múltiples jugadores o roles, el médico puede mantener su actividad asistencial. El gran problema que existió siempre y que ha costado conseguir investigadores en otras áreas es que piensan de que tienen que dejar de hacer asistencialismo o que le va a robar mucho tiempo del asistencialismo. Si se dividen las tareas, se pueden llevar a cabo las dos cosas. De hecho, hay que llevarla a cabo las dos actividades, porque si no tenemos actividad asistencial, no tenemos pacientes de donde nutrir a los protocolos, salvo que tengamos una gran red de médicos derivadores. Pero no es bueno que el médico deje totalmente la práctica clínica, pero sí hay que saber que hay que dedicarle tiempo. Tiempo a firmar papeles, tiempo a revisar análisis. Si uno se ordena, puede dedicarle un tiempo que será, dependiendo de la cantidad de pacientes, la experiencia y el equipo que tenga, si ese tiempo es media hora, 1 hora o 2 horas por día. O 4 o 5 u 8. ¿Qué necesita un centro para tener calidad? Porque uno podría decir, bueno, yo tengo acá una institución clarita, bonita, arreglada, con todo recién inaugurada, habilitada por el ministerio, y entonces agarro un estudio y le digo a un sponsor que ya tengo todo, porque aparte veo muchos pacientes. La verdad que no alcanza con tener solamente la parte de edilicia activa. Si cualquiera de ustedes me dijera, mira, Pablo, yo tengo una casa que renové, refaccioné y es un consultorio y me costó mucho habilitarlo y tengo una clínica, tengo un montón de pacientes, tengo convenio y tengo lleno de pacientes y casuística, quiero investigar. Yo te digo, bueno, mira, a partir de que vos querés investigar hasta que vas a poder meter un paciente, vas a tardar más o menos 2 o 3 años. Porque hay que pasar muchas etapas, hay que tener un manual de procedimientos, tenés que tener un manual que muestre el centro, tenés que tener las capacitaciones del personal que va a trabajar, tenés que tener un organigrama de trabajo y tenés que tener gente dedicada a la investigación. Todo eso que lo pongo en flechita está concatenado, es todo junto. Y trabajar y redactar unas OPS o hacer un brochure del centro, que es el folleto que te vende el centro, y generar confianza en el sponsor que te va a contratar lleva tiempo. Por lo tanto, si sus proyectos es abrir centros de investigación, lo cual sería muy bueno porque mientras más centros de investigación hayan en Mendoza es mejor, tengan en cuenta que es un trabajo a largo plazo, tómenselo con tranquilidad, piensen de que si el primer año no tienen estudios no se preocupen, pero que cuando lo tengan, tener toda la estructura armada, saber cómo van a responder en cada situación, y que probablemente cuando tengan su primer estudio, todo lo que hicieron le quedó viejo, y lo tengan que sacar la SOP versión 2, el brochure versión 2, porque se dieron cuenta haciendo, como pasa en cualquier momento, que en el hacer uno se va dando cuenta que hubieron aspectos en los que fallaron previamente, que pensaron que lo iban a hacer de una manera y lo van a hacer de otra, o que se quedaron cortos y no previeron algunas otras actividades. Por lo tanto, estos son esquemas que yo le dejo, que debería tener un centro a modo informativo, pero sepan de que esto es dinámico. Cuando uno hace unos procedimientos estandarizados, si bien son estandarizados, llega un momento en que uno dice, no, espera, hemos tenido que modificar tal y tal y tales procedimientos, uno lo va agendando en un anexo de las OPS, y cada tanto actualiza la OPS con la versión y todos esos anexos que venía incorporando con fecha que a partir de ahora hacemos tal cosa, lo pasás a permanente adentro de la nueva versión de las OPS. Y la otra pregunta y el otro gran freno y el otro gran tabú por el cual muchas veces no se investiga, bueno, ahora tengo un problema grande con COVID, que nos ofrece un protocolo y no encontramos hospitales ni centros que quieran hacer estudios con COVID, es los pacientes. ¿Quién es candidato a un estudio de investigación? Y esto es un problema gigante. Hay mucha historia de médicos muy reconocidos, con muchos pacientes, pero que cuando a la hora de participar en estudio de investigación prácticamente no
no mete ningún paciente en un estudio. Y la pregunta esta, bueno, se lo hicimos a otros grupos a antecesores a ustedes, otros años, ¿quién era el candidato? Cuando fuera presencial podíamos ir interactuando y era un poco más dinámico quizás, y no estar como un loco malo solo hablando enfrente de una computadora. Pero bueno, es lo que nos tocó. El candidato a un estudio de investigación es todos. Todos fuimos, todos somos y todos podemos ser, porque si nosotros, cualquiera de nosotros agarra COVID, es candidato a un protocolo en plasma, en ibuprofeno, ahora que se registró en algún antiviral, en el futuro en una droga. Si uno tiene algún cáncer, probablemente sea paciente que participe en un protocolo de investigación. Tiene un familiar, digamos, no hay un perfil de paciente que uno tiene que decir. No es que el paciente sin obras sociales es candidato, no tenemos jueces, arquitectos, empresarios, albañiles, cualquier paciente puede ser candidato al estudio de investigación. Lo único que tiene que cumplir el paciente son los criterios de inclusión y exclusión. Todo lo demás son estigmatizaciones que hacen de que a la larga se incluyan pocos pacientes. El primer chip a cambiar cuando uno tiene un centro de investigación y cuando uno participa como médico en un estudio es que yo le tengo que ofrecer el protocolo a todos aquellos pacientes que cumplen los criterios de inclusión y exclusión. Obviamente hay criterios generales que yo creo que va a cumplir, pero después si en el electro se le va 1 milisegundo o 10 milisegundos en un QTC corregido, bueno, eso no está dentro de sus características, pero si el paciente era un asmático moderado, que a pesar de su medicación, que estaba descrita en el estudio, había tenido 2 crisis en el año, había tomado corticoides, y está en el rango de edad que me pedía el protocolo y no tiene una enfermedad otra enfermedad comórbida que lo incapacite, como por ejemplo es una insuficiencia cardíaca que participe también en el transcurso de su enfermedad y que le impida llevar el protocolo, es un candidato. Después se verá si cumple con los requisitos de sangre, de electro, espirometría, pero es un candidato. Yo me tengo que fijar en eso, no en si el paciente es rubio, es morocho, vive en La Favorita, vive en el Dalvian, tiene OSDE o tiene OSEP o tiene PAMI. Y eso es un gran error de los médicos. Yo les diría que el 95% de los médicos no entiende cómo es ofrecerle un estudio de investigación a un paciente. Esto es un gran error. Incluso cuando lo creemos conveniente, a pacientes que no saben leer y escribir. Nosotros en nuestra institución hemos tenido 2 o 3 pacientes que no saben leer y escribir, que son pacientes denominados vulnerables. Supongo que ustedes a lo largo de la maestría podrán ver todo lo que es la vulnerabilidad. Pero si el paciente lo requiere, no deja de ser un paciente candidato a un estudio de investigación. Se cumplen todas las medidas con testigos, se le lee el consentimiento, se explica todo, pero sigue siendo candidato a participar. O sea que su condición socioeconómica no debe sacarlo al paciente de ser un posible candidato a investigación. ¿Por qué? Porque todo paciente que es candidato puede verse beneficiado con lo que estamos investigando. Dando un poquito de vuelta a la página y volviendo a la estructura, bueno, este es un curso que hicimos con Miriam, creo que más, si no es Miriam la que está hablando, pasa raspando. Creo que sos Miriam la que está hablando ahí. Un curso que hicimos hace unos años y esta diapositiva o esta foto está Sí, creo sí, que es 2013. está relacionada con que tiene que haber capacitación, y que permanentemente quien se dedique a investigación tiene que estar actualizado con las normas, las disposiciones, con la actualización de las buenas prácticas clínicas, con lo que es DCP, con un montón de aspectos que van variando, si no son año a año, cada 2 o 3 años, pero sí es muy dinámico, o sea que tiene que haber lugar al aprendizaje, a la capacitación, a la formación, que no necesariamente tiene que ser cursos largos o que siempre van a ser cosas complejas, pueden ser cosas online, pueden ser actualizaciones concretas de disposiciones, pero sí tiene que haber una plasticidad de que no siempre va a ser todo igual.
Esta es la foto del brochure del centro, donde geolocalizamos un poco dónde estamos como centro, porque este brochure nosotros lo mandamos a cualquier parte del mundo. La tapa de los procedimientos operativos estandarizados, que son SOPs en inglés. Bueno, una página web que quien a uno le ofrece, por ejemplo, uno le dice al laboratorio, al sponsor, a una CRO, le dice, me gustaría empezar a investigar, te den la posibilidad, se presentan y le dan su folleto del brochure digital, y probablemente lo primero que va a hacer quien reciba eso va a ir a buscar en una página web, a ubicarlo a ustedes quiénes son, qué hacen, su trayectoria. Entonces, también va de la mano el desarrollo de una página web o alguna forma de presentación remota, que lo pueden entrar a ver desde cualquier parte del mundo, porque a veces quien decide si quieren un centro o no, están en cualquier parte del mundo. Ahí hay características de cosas que tenemos: centrífuga refrigerada, menos 70 grados, heladera, freezer, de tipo función pulmonar, el wifi, un grupo electrógeno, esto es fundamental porque si se corta la luz hay que mantener la electricidad para los aire acondicionados, para las heladeras, los freezer, etcétera. Tenemos un sistema de aviso, una alarma con un sistema de aviso de corte de luz, porque si el corte de luz dura determinada cantidad de horas, tenemos que tener un protocolo que hacemos con la medicación, porque también el grupo electrógeno tiene un tiempo de vida, porque funcionan con gasoil, algunos con gas natural, tienen un costo mucho más alto, pero hay que tener todo protocolizado si se corta la luz que pasa, y una línea exclusiva de fax, lo cual ahora lo puse a modo figurativo porque esto no existe más. Chao. A la línea exclusiva de fax le dimos de baja hace 2 meses. Hoy todo es digital. Todo es digital. Y si tenemos fax, lo tenemos conectado a una impresora, que es impresora, escáner y fax a la vez. Entonces tenemos la línea conectada ahí, pero la máquina como fax no se utiliza más. Estos fueron cambios que se dieron en forma repentina, lo dejamos usar casi de un día para otro. En el año 2000, fines del 18, inicio del 2019, se dejó de usar el fax. Acá está el brochure del centro. Ahora voy a intentar salir para mostrar el brochure. Ahí tiene error, falta la R. A ver, ¿pongo escape nomás o puedo...? Sí, con Skate vas a figurar vos. Ahí, o sea, seguís mostrando pantalla. Bien, perfecto. Lo que vos ves, lo que vemos nosotros. Perfecto. Yo les quiero mostrar para que vean cómo es la realidad, porque a lo mejor te dicen el brochure, y después dicen qué es el brochure, cómo hago el brochure. Mostrar pantalla. Ahí se ve bien. Todavía, ahí está, ahora sí. Bueno, esto es de febrero de 2019, el brochure. Es una breve reseña institucional, quiénes somos, qué hacemos, la foto de nuestro centro y la ubicación en el mundo, porque como la repetí, hay mucha gente que no nos conoce, que no sabe dónde está Argentina, que no sabe dónde está Mendoza. Mostramos nuestras instalaciones, nuestra área de investigación, el staff, la población del estudio, si son pacientes propios o son pacientes derivados, si tenemos red derivadora o no. Entrenamiento médico en investigación, quiénes son los coordinadores de estudio y qué experiencia tienen con base de datos clínicos, qué tipo de marcas o sistemas manejan, de qué plataforma manejan para cargar CRF y IWRS, el laboratorio, si cumplen las normas YATA o no, cómo está formado el laboratorio, cuáles son las comodidades del centro. Nuestro centro, bueno, por ejemplo, tenemos esta sala que está acá, era un garage. Esta era nuestra casa, por ejemplo, era la casa de mi abuelo, que era consultorio y casa familiar, que hoy en día son 400 metros, todo dedicado a centro médico. Este era un garage que lo usamos para diferentes cosas, y en un momento lo habilitamos para sala de monitoreo. Cuando llega un monitor que nos va a venir a inspeccionar el estudio, nosotros le acercamos todas las carpetas, los files del estudio, las carpetas de los pacientes, y ellos se ubican acá en un lugar aparte
solos, aislados del centro, lo cual les genera bastante comodidad. Al ser grande, pueden haber 2 monitores de diferentes estudios, y cuando tenemos que empezar un estudio nuevo y tenemos que presentar la visita de inicio del estudio, tenemos la pantalla y proyectar, y también para cuando hacemos las reuniones nosotros de equipo. Tenemos que tener un depósito propio para archivo de los materiales de investigación. Hay que guardar los materiales, que son los files y las carpetas de los pacientes, aproximadamente por 20 años. Esta es la parte de afuera del depósito, que tuvimos que construir especialmente. Estos son requisitos que también tienen requisitos. Miren, allá abajo se ve algo chiquitito que es como una rejilla. Esa rejilla es un motorcito que permanente, hay otro motor allá arriba, otra rejilla arriba, por acá, pero más hacia la izquierda, que genera circulación continua de aire para que no haya humedad. Aparte, esa sala tiene sensor de humo, por si hay incendio, tiene un matafuego adentro y tiene control de temperatura. Así como se ve de sencillo, tiene un montón de requisitos esta sala que ustedes ven, y están rotulados, esta rotulación incluso que ahí se ve, ahora es más grande, más notoria, las cajas están rotuladas, porque dice qué sponsor era, qué estudio era, cuándo lo iniciamos, hasta cuándo hay que guardar los papeles, qué contiene esa caja, porque cuando uno tiene un estudio tiene que guardar todo por 20 años. Esta es la sala donde trabajan los study coordinators, cada uno tiene su computadora, y ahí también hay lugares para archivo de las carpetas. A veces no está todo tan ordenado, te aviso. Después, el otro concepto es la historia clínica electrónica. Nosotros empezamos con la historia clínica electrónica en el año 2014. Ahí dice 2014. O sea que eso yo voy hablando de memoria, no voy leyendo las diapositivas porque es lo que hago todos los días. Realmente hablo de lo que hago, no es algo que me contaron. La historia clínica electrónica, no sé cómo estoy de tiempo, pero les puedo contar unos chismes. Estamos bien. De la historia clínica electrónica, durante muchos años yo les preguntaba a cada meeting que iba a los monitores, que los monitores pueden ser nuestros amigos o nuestros enemigos, depende cómo arranque la relación. Si podíamos dejar de escribir hojas y hojas y hojas a mano, se acalambraba la mano, y también es una limitante a meter muchos pacientes, porque el tiempo que te llevas muchísimo, y si podíamos hacer historia clínica electrónica. Y todos me decían, no está permitida la historia clínica electrónica porque la ANMAT no lo permite. Hay que cumplir con los requisitos que pone la ANMAT si querés hacer historia clínica electrónica. Entonces escuchaba repetidamente, años, la misma respuesta cada vez que iba a un meeting, cada vez que se lo proponía algún sponsor, algún laboratorio, alguna cosa. Entonces, un día dije, bueno, voy a llamar a la ANMAT. Me cansé, un día voy a llamar a la ANMAT y le voy a preguntar a la ANMAT a dónde dice que está prohibida la clínica electrónica. Estamos hablando del año 2014, ¿no? Y le voy a decir que me dé los requisitos de qué datos tienen esta clínica electrónica para ellos, para que yo la pueda tenerla. O que me digan cuál puedo comprar o cómo la puedo diseñar. Entonces yo llamé a ANMAT y me enteré que ANMAT no tiene ninguna oficina ni ninguna persona encargada de que diga que la historia clínica electrónica no sirve o no se puede usar. Y que no hay ningún documento que exista en la ANMAT de que no se podría usar la historia clínica electrónica, y que no existía ninguna SOPS de la ANMAT, lo cual no existe hasta hoy, que diga qué criterios tiene que cumplir la historia clínica electrónica. Por lo tanto, esto es un concepto que yo trato de dar, es más relacionado quizás con el coaching que con la investigación, pero no hay que transmitir de generación en generación y quedarse con eso, porque eso lo que hace es un freno. Ayer he escuchado una charla, permítame 5 minutos que me disgregue, a una persona que les sugiero que lo lea, que se llama Leo Piccioli, tiene un libro que se llama Soy Solo, lo pueden escuchar en podcast también. Es una persona muy interesante, con mucha experiencia empresarial, de un experimento de los monos con una escalera y las bananas. Por si no lo conocen, yo se lo explico brevemente. Son monos que ponen una escalera y arriba de la escalera, bananas. Son 12 monos. Inicialmente los monos lo primero que hacen es subir a buscar la banana. Suben y bajan, y de repente alguien con una manguera de tipo bombero, cuando el mono empezaba a subir la escalera, prendía la manguera de bombero y le tiraban el chorro de agua fuerte al mono
y que hacían que el mono se cayera de la escalera y la banana y todo. Entonces, cada vez que un mono se quería subir, era castigado con el chorro de agua fuerte. Lo que pasó fue que ningún mono, aunque hubiera bananas arriba de la escalera, se quería subir. ¿Qué pasó? Se sacó a un mono de los 12 y se incluyó a un mono nuevo. El mono nuevo, cuando entró y vio la banana arriba de la escalera, lo primero que hizo es ir a subir a la escalera para agarrar la banana. ¿Qué hicieron los otros monos? Los otros monos le pegaban al mono nuevo para que no subiera a la escalera, porque sabían de que eso iba a tener una consecuencia. O sea, estaban cuidando y tratando de mantenerle un mensaje. Mirá, no subas porque te va a pasar un daño. Se fueron cambiando los monos uno a uno hasta que se cambiaron los 12 monos. Y ninguno de los 12 monos que había vivido la experiencia inicial del chorro de la manguera, que ya no existía más, seguían sin subir la escalera a buscar la banana, porque sabían de que algo podía pasar, porque alguien se lo había dicho. Pero esa manguera ya no existía más. Quizás podrían haber subido. ¿Esto qué significa? Que hay cosas que se transmiten y frenos que se transmiten de generación en generación. Yo escuché numerosas veces a los monitores decir, pero yo he tenido cientos de monitoreo del exterior, de decir, no se puede, estoy aquí en electrónica, no se pueden. ¿Saben qué hice un día? Cuando me di cuenta que en ANMAT me decían que no existía nada, le dije, no, me están tomando el pelo. Agarré, me junté con un amigo que se dedica a esto, diseñamos una historia clínica, hice una nota y le notifiqué a Glaxo, a Asta, Novartis, a partir de tal día, nosotros empezamos con la prueba piloto por 3 meses con tales estudios, con la historia clínica electrónica, y se lo mandé. Empezamos, y hoy en día nuestra historia se ha vendido a 3 centros y está por vender a otros lugares más. O sea, hay que romper esas barreras. Cuando ustedes le digan no se puede, lo primero que tienen que hacer es desconfiar. Vayan a la fuente, fíjense si es así, si no es así, si se puede hacer, a dónde está escrito. Entonces, como no hay nada escrito en Argentina, ¿qué hicimos? Tomamos los parámetros de la FDA, porque nosotros firmamos papeles, nosotros en realidad cuando hacemos investigación somos territorio casi americano. Si el FBI quiere venir, puede venir, porque nos suscribimos a las leyes de Norteamérica. Y como los estudios están suscritos a la FDA o a la EMEA en Europa y en general están todos suscritos a la FDA, nosotros tenemos que cumplir la reglamentación final que es de FDA. Vamos al apartado 11, que es el apartado que habla de historia clínica, y ellos sí tienen todo explicado en un manual de procedimientos, todos los requisitos de seguridad que tiene que tener una historia clínica electrónica para que sea válida. Entonces nos fuimos a cumplir y cumplimos todos esos requisitos, y obviamente, como todo, al principio nuestra historia en el 2014 tenía unas ciertas características, y las fuimos mejorando. Cuando me empezaron a venir los monitores y no les quedaba otra que leerla, y algunos nos pedían que la imprimiésemos y no lo hacíamos, y la tenían que leer digitales, y nos fueron haciendo sugerencias de seguridad, y vino gente de calidad de los laboratorios. Bueno, hoy el producto es totalmente diferente, la verdad que hoy es un producto mucho más seguro y mucho más completo de lo que era antes, pero el mensaje es que lo pudimos hacer. Y ese es el mensaje que me encantaría darle a ustedes, de que si ustedes emprenden un centro de investigación y tienen ideas innovadoras que puedan ser para el día de mañana beneficiosas para la investigación, para el paciente y para la comunidad en general, no se frenen cuando le digan que no, porque lo más probable es que la mayoría de las personas que lo rodean le digan que no se puede y realmente probablemente sí se pueda. Son los sponsors, bueno, acá volviendo al centro de Prosur, son los sponsors con los que hemos trabajado, entonces le contamos a la gente con quien hemos trabajado, los convenios de internación, de área protegida, los comités de éticas con los que hemos trabajado, y comentamos todos los estudios en los que hemos trabajado. Ahora se lo estamos achicando sin ponerle el texto, solamente los títulos de los estudios. Esos son los termómetros que están ahí, que mínima y máxima, que tienen que estar certificados, calibrados. Ahí abajo ustedes ven el control de la calibración. Bueno, la idea no es aburrirlo con esto, sino que eso es un brochure de un centro, si ustedes quieren en algún momento hacerlo definitivamente. Y estos son los procedimientos operativos estándar, o SOPs en inglés, a modo también de que lo conozcan. Las SOPs son muy importantes, hay que tener cuidado de no quedar presos de las SOPs, porque acá están los objetivos, alcance, consideraciones generales.
presentación del centro, cómo era el organigrama, la instalación, el horario de trabajo, el brochure, los currículos, las capacitaciones. Y cuando hablamos después de los procedimientos, esto es muy largo, yo no voy a entrar en detalle, pero quiero decir, por ejemplo, el procedimiento, GCP, qué sé yo, procedimiento de toma de consentimiento informado, está todo puesto. Entonces yo digo, bueno, todo el personal que trabaja en mi centro tiene que tener el GCP actualizado cada 6 meses. Y después yo no lo realicé a los 6 meses, se me pasaron volando, y no realicé la actualización del GCP, estoy incumpliendo mi propia redacción de lo que dije que iba a cumplir de los procedimientos estandarizados. Por lo tanto, cuando pongan cómo van a tomar los signos vitales, cuando pongan para cuánto van a actualizar el currículum, cuando pongan cómo se va a mover el centro en todas las partes de los estudios, pongan cosas generales y cumplibles, porque lo peor que hay es que uno no pueda cumplir sus propios procedimientos. Eso te deja muy mal parado ante quien lee. Está la parte regulatoria, las calibraciones, el control de temperatura, todo lo que es laboratorio. Bueno, es largo y es extenso. Sería para otras charlas más. Ahora vuelvo a retomar el camino perdido. Después lo otro que es la importancia en la investigación, que eso lo vamos aprendiendo con los años. Todo lo que hemos aprendido lo hemos aprendido a prueba-error. Después sí, obviamente capacitándonos, pero prueba-error. Por ejemplo, mandábamos una factura, lo mismo cambió todo mucho. Hoy todo es digital, a nadie se le ocurre mandar una factura por carta. Pero nosotros teníamos momentos en las épocas en las que mandábamos la factura para cobrar en un sobre y la mandábamos al laboratorio donde una recepcionista recibía y después le mandaba a otra persona de finanzas. Bueno, muchas veces nos pasó que no cobrábamos y que era porque la carta se había perdido y que cuando nos decían, denos el número de seguimiento de la carta, así la buscamos. Nosotros le habíamos mandado común. Y así nos pasaba también cuando nos decían que nos habían mandado tal o cual cosa y nosotros no la encontrábamos. Por tanto, después de mucho tiempo incorporamos un libro de correspondencia que se hace como si fuera la Biblia todos los días, que es, hay una parte para lo que se recibe, para lo que se envía, y está todo traqueado, qué se recibe, qué tema tiene, ahí está, qué día se recibe, a qué hora, quién lo manda, qué es lo que contiene eso, la firma de quién recibe, la firma de quién, o quién lo recibe y a quién se lo dan. Bueno, está todo traqueado, todo lo que sale y todo lo que entra con todos los, cuando mandamos con los códigos de barra, y de esa manera no hay ningún papel que se pueda perder porque tiene alguien que lo recepcionó, alguien que se lo dio al responsable dentro del centro. Por ejemplo, me llega un material de unos diarios para unos consentimientos informados, lo recibe la secretaria si es que está delegada, lo firma, pone todo y se lo da al coordinador del estudio. Y el coordinador del estudio firma que recibió tal día, tal hora también eso. Por lo tanto, si uno quiere traquear la información, desde que salió del laboratorio hasta que llegó a la última persona y se archivó, está traqueado. Y cuando sale del centro hacia afuera, también está traqueado. La logística y el traqueo de la información es fundamental porque después, dentro de 8 años, viene la FDA ahora más y te empieza a pedir cosas y vos tenés que tener todo para mostrarle. Bueno, rompiendo barreras, ahí yo hablaba de la historia clínica electrónica nuevamente y eso nos permitió a nosotros mejorar la productividad, nos mejoró los tiempos, nos mejoró los monitoreos. Ahora en pandemia nos ha permitido hacer los monitoreos remotos y mejora la transparencia. Este tema de que mejora la transparencia podría también explayarme varias horas porque antes la historia clínica eran en papel y cuando uno se equivocaba podía romper la historia, que no corresponde, pero uno podía romper la historia, tirarla y volver a escribir otra hoja. Las hojas deberían ser foliadas y uno le ponía el número al lado número 2 a la hoja. ¿Quién sabía si vos rompías la hoja y escribías de nuevo? No, absolutamente nadie. El que venía, cuando se sentaba a leer, veía la hoja. Con el sistema que tenemos nosotros de historia electrónica, tiene lo que se llama Audit Trial y Audit Timestamp, que es un sello electrónico, y dice, Pablo Sáenz-Yerbosky subió la historia, hoy, viernes 2 del 10 del 2020, a las
23:54 horas con 15 segundos. Y me dicen, pero ¿por qué subiste a las 11 de la noche? Y bueno, porque estuve ocupado todo el día para la hora que pueda escribir la historia. Eso es transparentar la historia. Eso es la realidad. Eso es lo que hacíamos antes. Ahora no se ve. Y si nos equivocamos, tiene que quedar tachado, queda corregido todo y queda la hora que se corrigió, cómo se corrigió con GCP, se ve lo que está abajo. O sea, que los errores nuestros son transparentes y eso nos lleva a esforzarnos a nosotros por equivocarnos menos, por hacer las cosas más rápido, pero también a mostrar la realidad y no una mentira, que es como se sigue haciendo en muchos lados cuando es papel. Esto se los muestro, se me ocurrió ayer mostrárselo, porque dije, a lo mejor no todos están empapados de cómo es, cómo son las etapas de un protocolo, desde que te lo ofrecen hasta que lo terminas. Lo primero que te hacen es te envían acá hay algo antes, sería una etapa 0 que te mandan un mail y te dicen, doctor, tengo un estudio para dermatitis atópica en mayores de 18 años, con tal cosa. ¿Le interesa? Sí, me interesa. Bueno, le voy a mandar el CDA. El CDA es el acuerdo de confidencialidad de los datos, de que vos no podés divulgar los datos. Te mandan el CDA, vos firmás el CDA, se lo devolvés firmado como investigador principal o director del centro, y ahí ellos te mandan la factibilidad. La factibilidad es el cuestionario completo de cuántos pacientes ves por mes con neuritis atópica, de qué año los ves, qué medicamentos, cómo tratás habitualmente a tu paciente con neuritis atópica, qué población tenés con tal severidad de dermatitis atópica, cuánto tenés con dermatitis atópica pero que sea rubio y de ojos claros, cuánto tenés con dermatitis atópica que sean petizos. Entonces ellos te van fragmentando para ver si vos cumplís después todos los criterios, a qué población final llegás. La clave, esta factibilidad, es todo un tema. Esta es la clave para vos quedar en un estudio. Acá hay que estar canchero y tener un entrenamiento para saber cómo llenarla, porque uno puede llenar factibilidad y que nunca más te llamen porque has llenado mal la factibilidad. Si la llenaste bien y al centro, al sponsor le interesó, te programan una visita del centro. Te dicen, bueno, queremos ir a conocer las instalaciones, queremos conocerlo a usted, queremos ver todo. Ellos vienen al centro, eso era de época prepandemia, ahora son virtuales algunas visitas al centro, y si trabajás mucho con algún sponsor, no se hace la visita al centro porque ya conocen. Le mostrás todas las instalaciones, las habilitaciones, bueno, hay una parte que es make, hay una parte que lo dejas con el coordinador del estudio, que le dé toda la parte de papelería. Ellos se llevan todo eso, mala factibilidad, y te responden si vos quedaste seleccionado o no quedaste seleccionado en el estudio, que sería la selección, te mandan una carta. Y ahí se inicia el proceso de startup, que es someter a ANMAT, a la Dirección de Ciencia y Técnica acá en el Ministerio de Salud de Mendoza, y al Comité Independiente de Ética, y todo el proceso, todo el papelerío que supongo que ustedes, bueno, lo van a ver y lo verán en la formación. Después viene la negociación del budget, la negociación del contrato, vienen las aprobaciones de todo esto que se hizo en el startup, aprobación de ANMAT, del Comité de Ética, del DICIT, de la COPEI, etcétera. En realidad de la COPEI, la DICIT es automático. Y ahí se planifica la visita de inicio. Y ahí ya mandaron los materiales para el estudio, mandaron los files, vos ya estás más empapado en el tema, y viene alguien y se repasa todo el protocolo antes de iniciar. Entre las aprobaciones y la visita de inicio, o en la negociación del BADE entre el 6, el 7 y el 8, existe el meeting de investigadores, que es ir a un lugar y se repasan todas las características del estudio, desde cómo es la parte científica, médica, cuál es el racional del estudio, hasta cómo se guarda la jeringa, hasta cómo se embala algo, o cómo se hace un electrocardiograma. Se hace todos los entrenamientos, son 2 o 3 días de entrenamiento. Antes eran en distintas partes del mundo, ahora es todo virtual. Después que nos hicieron la visita al inicio del centro y que tenemos todo listo para aprobar con las delegaciones de la función, etcétera, etcétera, se avisa al Comité de Ética que vamos a empezar a enrolar. Comenzamos a enrolar.
Durante el enrolamiento tenemos monitoreo de los sponsors, de los comités de ética o del COPEIS. Acá no quedó anotado COPEIS. Después está el cierre de la base de datos. Después viene el cierre del centro y el archivo de la documentación. Yo traté de mostrarles gráficamente, pueden haber cosas quizás chiquitas en el medio, pero más o menos son todas las etapas que hacen a un protocolo de investigación. Eso puede durar más o menos 2 a 3 o 4 o 5 años. En resumen, sin orden del centro, relacionado al orden, a la función, a los roles, las tareas, los espacios, etcétera, no se puede crecer. Debemos estar capacitados en forma casi continua en la investigación para poder adaptarnos y cumplir con las reglamentaciones vigentes. Cualquier paciente que cumpla los criterios es un paciente candidato a participar de un estudio. Hay que mantenerse activo e inquieto y no acostumbrarse a las tareas repetitivas, que eso en el futuro lo van a hacer las máquinas y no nosotros. Y debemos tener capacidad de adaptación a los cambios continuos. Lo que hoy creemos y establecemos en el centro, una reunión de grupo, que a partir de ahora esto se va a hacer así en todos los protocolos, probablemente a los 6 meses estamos cambiando porque surgió un problema o una sugerencia o un sponsor o una exposición que hace que eso tengamos que modificarlo. Y hay que tener esa plasticidad mental como para lograr hacerlo. Y lo que yo les sugiero es romper barreras internas dentro del centro como las externas, de lo que les comenté recién, para mejorar el trabajo. Bueno, eso ha sido todo mi aporte, espero que les sirva. Ustedes me dirán ahí cómo para dejar de compartir pantalla o para que nos podamos ver. Ahí dejas de compartir, Pablo, y ahí te vemos. ¿Quieren activar las cámaras y los micrófonos? Así hacemos las preguntas. ¿Ahí me ven? Mil gracias, súper Sí, clara la correcto. presentación. Yo tengo varias preguntas, pero les voy a dejar lugar a que pregunten los que quieran. Hola Pablo, yo quería preguntar cómo es el manejo económico que siempre genera, viste, desconfianza. Si ustedes lo hacen, por ejemplo, que cada persona que participa factura directamente al laboratorio o una persona factura y después hace la distribución del dinero, porque siempre eso genera conflicto o suspicacias. ¿Vos trabajás en un centro de investigación? No, yo soy pediatra e inmunóloga, soy compañera de Ana Tolín en el Hospital Noti y hemos estado en algunos estudios, pero como subinvestigadoras. ¿Los estudios lo hacen en el hospital o lo hacen en la parte privada? No, en el hospital. Primer error. Bueno, Disculpame, yo te doy mi estamos opinión. empezando. Yo soy bastante real me gusta hablar con franqueza. Lo hemos hablado con Miriam, nosotros tenemos con otras palabras, pero bueno, los hospitales no están preparados, no hay una cabeza que entienda. Miren, yo les voy a explicar una cosa, la persona que dirige la Dirección de Ciencia y Técnica es la que dirige, la representante del ministerio, que bajo de ella puede estar a disposición y por donde pasan todos los estudios para ser aprobados, nunca ha hecho un estudio de investigación clínica. Desde ahí, si arrancamos desde ahí, que la persona que dirige toda la área de investigación clínica en Mendoza nunca ha hecho un estudio de investigación clínica, ojo, no tengo nada personalmente, yo contra ella estoy hablando mal, que si es buena o mala persona, yo le estoy diciendo que nunca participó en un estudio de investigación clínica, estamos en una situación complicada. El 100%, no quiero ser tan taxativo, no digo el 100%, pero el 99.8% de los directores de hospitales que ustedes pueden tener en hospitales públicos y privados, nunca hizo investigación clínica. Por lo tanto, ustedes le llevan un proyecto a alguien que no saben de lo que ustedes están hablando. Realmente no lo entiende. Un poco se empiezan a interesar cuando ven la palabra dólar. Ah, hay dólar, hay plata, entonces me interesa, pero el Estado te absorbe, te mata, nunca es igual la distribución. Yo les sugiero que armen proyectos ambulatorios hasta que un día, Miriam y yo nos hagamos cargo de la investigación en Mendoza, podamos hacerlo bien, podamos poner pautas claras. Podrían existir pautas claras. Miren, en el NOTI, el gran avance del NOTI con infraestructura y con las cámaras frigoríficas fue con el protocolo de vacunas de Glaxo.
Todavía hay centros de salud Claro. en Mendoza, en el país en general, que tienen heladeras para guardar vacunas gracias al protocolo que se hizo, que fue el tan famoso protocolo que después tuvo problemas, todo de Glaxo. O sea que si uno quisiera encarar esto con los sponsors, se podría investigar 10 veces más de lo que se investiga y se le podría dar a los residentes, a los investigadores, la plata que corresponde. ¿Cómo funciona en la parte privada? En nuestro centro, nosotros le pagamos a los coordinadores, a los técnicos, a los subinvestigadores, a la bioquímica, por visita, por práctica. Se acuerda un precio inicial y se dice, bueno, a ver, hoy estamos pagando, estoy dando números reales, estamos pagando, por ejemplo, 1.500 pesos por evolución de historia clínica. O sea, que si vos sos el médico, te toca dar a un paciente y está en la visita y le escribí la historia, son 1.500 pesos visita de ese paciente. Otros 1.500 pesos se lleva a mejor el coordinador del estudio por cargar al CRF esa visita. Son números un poco más grandes que los números de la práctica ambulatoria, de la práctica clínica, pero la plata entra al centro y nosotros pagamos X cantidad de visitas cuando nos liquidan a cada persona que le corresponde y cada uno va tachando lo que hizo de lo que le queda cobrar. Eso cuando hay transparencia. Hay otros centros que le prefieren tener empleados. Entonces dicen, bueno, yo te contrato a vos como coordinador del estudio, como médico del estudio, como técnico del estudio, te voy a pagar a vos X plata y a vos lo que hagas, lo que yo gane o no gane, o lo que yo cobro o no cobro, si a mí no me pagan, no es problema tuyo, pero vos te voy a pagar todos los meses por esa función. Cuando vos trabajás en instituciones, como yo trabajaba en Fuesmen, la institución te pide un porcentaje. El porcentaje, el costo del centro, por poner el centro, se llama overhead del centro. Son los gastos generales del centro, que viene detallado aparte. Nosotros con COIR, por ejemplo, nosotros cobramos el overhead como centro, ponemos nuestro centro y nosotros nos quedamos con el overhead, que ronda el 20 al 25%. Y el resto de la plata, COIR le paga a todo el personal y lo que queda es ganancia de COIR. Pero bueno, cada estudio se arregla de manera diferente, dependiendo si sos público, si sos privado, si sos asociación de dos centros, pero esto de que cada uno factura hace muchos años, pero muchos años que dejó de existir. Los contratos se permiten hasta 2 personas, algunos hasta 3 personas. Tuvimos época en que, por ejemplo, Glaxo le pagaba directamente al coordinador, le pagaba un sueldo por mes, eso dejó de existir hace muchísimos años. Hoy se puede fragmentar a lo mejor 50 y 50, o 30 y 70, o entre 3 personas. El problema que yo les digo, tengan cuidado con la parte impositiva porque pueden quedar presos de que hasta que pierdan plata con la investigación, porque si ustedes reciben toda la plata, a mí me pasó, tuve problemas con la FIP, me costó un par de años después recuperarme, porque yo recibía toda la plata y yo le pagaba a todo el personal, pero le pagaba personal que a lo mejor no estaba inscrito en el monotributo, estoy hablando de los inicios, de los muy inicios. No tenía plata, entonces yo, un ejemplo, en el año 2006 yo recibía 200.000 pesos y le pagaba a este 2.000, a este 5.000, a este 10.000, a este 15.000. Algunos me daban factura y otros no me daban factura, pero como yo era monotributista, la factura tampoco me servía. Lo que me pasó fue que me pasé de monotributo, tuve que ser responsable inscripto. En realidad, cuando uno va creciendo, tiene que también ir acompañando toda la logística económica de eso. Tiene todo un camino. Yo soy fundación actualmente, pero bueno, nosotros hemos recorrido muchos caminos. Yo me dedico a las 24 horas de esto hace muchísimos años, pero tienen que tener cuidado y asesoramiento porque pueden hacer un paso en falso y terminar perdiendo plata. También hay un gran problema con el dólar. Generalmente son en dólares los estudios y el dólar es no es el dólar que ustedes conocen que van a comprar el Blue de 140 y pico, ni el dólar turista de 130. Es el dólar oficial y es peor que el dólar oficial. Es el dólar oficial divisa, que es el dólar de exportación. Cuando ustedes se fijan, el Banco de Nación dice dólar billete, dólar divisa. Yo antes de ayer liquidé dólares que nos entró un pago a 75,80. O sea, yo tengo que estar de acuerdo que cuando a mí me están pagando $10.000, yo no tengo que multiplicar por 144. Tengo que multiplicar por 75,80. Yo no puedo gastar en torno a los 144. A mi personal le tengo que decir, miren, yo estoy cobrando dólares a 75,80 y les muestro donde me liquida el banco 75,80.
tienen que estar especificados a ese valor. Y en pesos, no en dólares. Y en pesos y no en dólares. Nadie te va... Y en pesos. Hemos tenido épocas y épocas, pero hace muchísimos años que la plata no entra al país en billete de dólar y vos podés retirar dólares. O sea que todo ese mundo financiero es otro mundo aparte. Yo les puedo contar después, quizás es más a quien le interese, más de forma privada, pero es todo un mundo aparte a tener en cuenta cuando uno desarrolla y no frustrarse. Mira, Pablo, lo que siempre hacemos, porque sabemos que es un cuello de botella este punto, es tener un entrenamiento particular sobre evaluación de contratos. Porque, bueno, todo el camino que ustedes ya llevan hecho que desde hace décadas, generalmente los investigadores principales que se van metiendo ahora meten la pata en el cálculo del contrato, en el cálculo de las prestaciones, los servicios tercerizados, todo lo que... Por eso siempre ponemos el ejemplo de tu centro, que empezó acá cuando apenas empezaron a entrar los estudios clínicos. Ustedes han vivido todos los cambios que se han vivido en las últimas 2 décadas quizás, y esto de la evaluación de los contratos que es clarísimo, ¿viste? Tenés que tener mucha experiencia para no meter la pata y no quedar clavado con plata o con esto de las facturaciones, etcétera. Entonces, es súper importante lo que vos les estás tratando de explicar y les ahorra mucho tiempo de negociaciones a la gente que se está empezando a meter ahora. Perfecto, sí, yo creo que estaba respondiéndole ahí a Romy Sosa, que no le anda el audio, se me preguntaba si los coordinadores del centro son personal no médico, porque no le han dado el audio, y le digo que no son médicos. Yo trabajo con la mayoría del personal nuestro, son profesores de educación física, son licenciados de educación física. Son bastante plásticos, bastante dúctiles para aprender, tienen muy buena sociabilidad con los pacientes. Yo formé en el año 2004, 2005, formé a licenciados en educación física que hacían consumo de oxígeno como técnico en función pulmonar, son los que hasta hoy me acompañan. Después formamos 2 más y así hemos formado, debo tener 5 en Fuesmen y 5, debemos haber formado 10 personas. Son todos entre nutricionistas y licenciados en educación física. Es el perfil que tenemos, y la rehabilitación también con profesores de educación física. No hemos trabajado con kinesiólogos. Creo que los profes de educación física tienen una plasticidad para aprender un montón de cosas y que para este trabajo andan muy bien. La nutricionista también anda muy bien para este trabajo. Los farmacéuticos andan muy bien para este trabajo. No tanto así, quizás es para enfermeros, la coordinación, o para gente que esté acostumbrada, paramédico, que esté acostumbrada a otra tarea, porque esa tarea es muy administrativa. La tarea de coordinación es muy administrativa. Muchas horas de computadora, muchas horas sentado, muchas horas llenando papeleo, y a los médicos les enferma hacer eso. Entonces, no es una tarea para los médicos. Y les repito, hay diferentes modelos. Hay modelos en Buenos Aires donde hay un médico neumonólogo que le asigna al paciente 1 de un protocolo, y él tiene que, desde que lo recibe, le hace las pruebas, lo revisa, le hace los formularios, hace todo, le da la medicación, y después cuando se va el paciente, llena el CRF, hace de coordinador, hace de médico, hace de técnico, hace todo y cobra esa visita. Ese formato a mí no me gusta, pero bueno, son decisiones de cada centro de cómo se organizan. Pablo, ¿vos has tenido alguna experiencia ahora con el tema de COVID? ¿Ha aumentado mucho la propuesta de estudios clínicos acá en Mendoza? Bueno, hay 2 problemas. Por un lado, se frenaron inicialmente todos los reclutamientos, se frenaron, tuvimos que hacer planes de contingencia. Fueron momentos muy estresantes porque yo de repente, que soy neumonólogo, yo ejerzo la neumología. O sea, no es que yo dejé de ejercer la neumología, o sea, mi cabeza está en la parte también asistencial. Me dijeron un día, mandame el plan de contingencia para mitigación de riesgo de COVID. Entonces yo no respondí los mails, porque dije, no sé, nunca en mi vida he hecho un plan de mitigación de riesgo de emergencia de COVID. En el medio de la pandemia, hasta donde me quedaba leyendo hasta las 2 de la mañana para ver cómo íbamos a enfocar el COVID, cómo íbamos a hacer. Bueno, me tomé el tiempo, me tuve que poner a estudiar, me tuve que poner a leer, tuve que llamar a los coordinadores, a los monitores y los doctores, y decir, bueno, ¿cómo es? Mandame un formato, mandame. Hoy en día tenemos todos esos planes, lo hemos recontra mejorado, podemos dar una charla de eso, pero inicialmente, ¿qué pasó? Se frenó. No pudimos seguir enrolando pacientes nuevos en los estudios que estábamos ongoing. Con el tiempo se fue recuperando, hoy están casi todos abiertos los estudios,
se nos están enfermando los pacientes, se están contagiando, no en el centro, se están contagiando por sus familias, afuera. Siguen entrando propuestas, está complejo porque al no poder viajar los monitores, hay sponsors que no aceptan que el monitoreo sea solo remoto, entonces están esperando para el año que viene, para febrero, marzo, abril, para que haya un vuelo de cabotaje para poder viajar a monitorear. Nosotros le damos todas las herramientas para que monitoreen en forma remota. Han entrado protocolos de COVID y nadie lo quiere agarrar. Se lo propuse al Ministerio de Salud. Bueno, a vos te lo conté con Guille Castellero. Me entraron protocolos de Glaxo y Novartis, muy bien pagos, medicamentos que se usan en artritis reumatoide, uno y en otro en fibromialgia. O sea, que son medicamentos que están a la venta, no son medicamentos ni siquiera experimentales de eventos adversos, son medicamentos seguros que eran antiinterleuquinas para que no progrese la cascada inflamatoria. Ministerio de Salud, Hospital El Carmen, Hospital Español, Clínica de Cuyo, Santa Isabel de Hungría, infectólogos, directores, con todo de cada uno de ellos, he hablado con todas las autoridades, nunca nadie me aceptó un protocolo de COVID. Nadie. Ahora, viene el ibuprofeno inhalado y uso compasivo y lo usamos. Viene el plasma, que está con muchísimo conflicto y con muchísima falta de evidencia, y hoy se publicó la evidencia del Hospital Italiano de Buenos Aires, o ayer, de que no han tenido beneficio y se hace. Pero no hay protocolos para hacer, muchos protocolos, y no se hace. Claro. ¿Y están haciendo visitas, entrega de medicación a domicilio a los pacientes o van a tu centro? Van al centro, preferiblemente tratamos que vayan al centro porque para entrega de medicación a domicilio tiene que ser todo un courier con un montón de requisitos de control de temperatura, habilitado para transitar con medicación, etcétera, etcétera. Tenemos una paciente en San Juan que recibe la medicación, hasta la frontera llega el courier, en la frontera de San Juan, que parecía que estuviéramos en la frontera entre Hungría y República Checa, qué sé yo. Bueno, en la frontera de San Juan y Mendoza va el otro courier, recibe la medicación y la lleva a la casa del paciente. En general son servicios que se están tratando de contratar desde el exterior, pero para toda Argentina, para varios estudios, pero tienen que tener mucha logística, no la puede dar cualquiera esa logística. Entonces tratamos de que o la llevamos nosotros, o viene el paciente, o tienen un sistema muy puntual, como por ejemplo transportes ambientales, que trabaja acá muy bien en Mendoza. Pero le hemos agarrado la mano y un poco la maña. También un poco la mano. Tengo pacientes con COVID que le decimos, le postergamos la medicación y si no se siente mal, le decimos que venga en el auto, salimos nosotros vestidos, disfrazados, le damos la bolsa, la medicación y se va. Y él no se baja del auto. Porque si le decimos que venga un familiar y escribimos la historia clínica, que venga un familiar, te dice, no, porque el familiar no está autorizado, porque viene el tío, no, porque el tío no está autorizado, es un desvío. Es tan complejo que uno va aganchando las mañas de cómo hacerlo para hacerlo bien. Claro. ¿Alguna pregunta del resto? Con el tema político, ¿cómo están? Porque a mí tuve la posibilidad de participar en estudios con psicofármacos y puntualmente se suspendieron un montón desde el año pasado, ya se han cortado muchísimos estudios. En el caso de ustedes, ¿cómo les ha ido? No termino de entender por qué el tema político. No, porque eran disposiciones del Estado, muchos laboratorios directamente no quieren... se han salido de Argentina, no quieren por todas las trabas, los líos que hay. No, a eso me refiero. Yo no creo que se salgan de Argentina y al contrario, creo que les conviene. Nosotros nos han llegado bastantes propuestas. A veces no queda Argentina por otras características, cuando como país no queda seleccionado, es por otras características. Por ejemplo, sí puede joder el tema de la logística, los aeropuertos cerrados, eso sí nos está generando problemas. Tenemos problemas con la logística de las muestras de sangre porque llegan embolizadas, pero están llegando estudios. Lo que pasa es que, para el contrario, cuando el dólar estaba muy caro, para ellos es más negocio porque te ofrecen presupuestos más bajos que el resto del mundo. El problema se nos vino cuando el dólar estaba barato, que nosotros también en dólares éramos caros, porque a mí me ofrecían un protocolo con X cantidad en dólares, y decía, che, pero con esto no tengo tanta rentabilidad. Sí, pero le estamos pagando lo mismo a tal lugar que sí le es rentable en dólares.
sea, cuando el dólar se desfasa y queda barato, es un problema. Hoy con el dólar, si depende de si el dólar oficial, si te van a pagar acá o te van a pagar al exterior, pero si vos sacas cuenta, hoy para ellos es más barato venir. No creo que se vayan los estudios. Argentina es uno de los países, tengo un slide para mostrarles. Argentina es uno de los países que más ha investigado. Hace poquito la plataforma Un Estudio para Mí hizo, búsquenlo en YouTube o se lo mando, Miriam, te mando cómo se eligen los centros de investigación. Me lo mandó María Ángeles Zamulio. Te mando, es una charla en YouTube que se dio de la plataforma Un Estudio para Mí, de 4 personas que tienen cargos muy importantes en CRO, que son investigadores, están en diferentes lugares de América. Todo el proceso, que es como le van a hablar lo que yo le hablé, pero desde la industria, cómo se eligen los centros, y está en la estadística de cómo son los países. Argentina siempre fue un país con mucha participación, pero cuando vos lo dividís por millón de habitantes, Chile está mejor que nosotros. Chile siempre fue peor en reclutamiento, pero cuando lo sacás la tasa por millón de habitantes, de personas que participan en investigación, está primero Chile. Está Brasil por cantidad absoluta, después nosotros, después Chile, pero por millón de habitantes está primero Chile. Argentina tiene muy buena investigación, Mendoza tiene mucha investigación. Cuanto más centros mejor, lo que yo creo y lo que es la lógica del futuro. Miren, no por hacerme propaganda, y le repito, no pasa nada a nadie, pero por ejemplo, ustedes están empezando a investigar, les conviene venir a unirse a un centro mío, el de Carlos Elías, el de, ¿cómo se llama nuestro compañero, Ana, que hace diabetes, que hizo un centro lindo, Pedro Calela. Bueno, digamos, yo creo que es mejor. ¿Quién más? Tiene Alicia Molina, tiene otro centro, digamos. Es más fácil potenciarse entre los centros, baja gastos. Yo creo que no tiene sentido que cada centro por un estudio o por 2 estudios mueva toda esa aparatología. Yo les digo que yo tengo un costo solamente por funcionar, porque funcione la cosa de 200, 250 mil pesos para que esté funcionando, nada más. Ni hablar de construir ni de hacer mejoras grandes de funcionamiento entre empleados, entre luces, entre papelería, librería, internet, multiplataforma online, gente que maneje la parte online, página web. O sea, es más fácil a mí que venga, como hicimos con Seba Raúl en neurología, que venga y me diga, tengo un estudio, bueno, yo me quedo con el overhead y vos te quedas con el resto. En la fundación tenemos ciertos beneficios de exenciones y ellos no entra la plata, no le hace lío económico, tiene estructura armada. Bueno, eso que hicimos con Seba, salimos todos beneficiados. Mi centro también trabaja en horarios ociosos, a la tarde, por ejemplo. Y ustedes lo pueden hacer con otro centro, no estoy diciendo que lo hagan conmigo, pero a veces es mejor unirse, o si quieren armar un centro, júntense 3 o 4 especialidades y no querer emprender una epopeya todos juntos porque van a quedarse en el camino. Y la verdad que necesitamos más gente investigando. ¿Por qué? Porque es importante no quedarse con esto uno solo, decir, pucha, si a mí me va bien, ¿por qué te estoy contando lo que le estoy contando? Si yo podría guardármelo para mí. Porque si hay más áreas de investigación, hay más laboratorios. Si hay más laboratorios, hay más coordinadores. Si hay más coordinadores que vienen a Mendoza, van a haber más centros de Mendoza. Pues si ya que tengo el coordinador de Novartis que va para neurología, también que vaya para este estudio de neumonología, que vaya para este estudio de cáncer, también que vaya para esto. Al ser una plaza de más estudios, le exigimos nosotros a la DICIT y a la COPEI que regule y que sea más ágil en las disposiciones. Entonces, claro, mientras más investigación haya, mientras más los pacientes se acostumbren, mientras la sociedad se acostumbre, que acá investigamos, que esto ha pasado siempre, es mejor porque van a llegar más estudios. Donde más se desarrolla, llegan más estudios, no llegan menos estudios. Hay más trabajo para todos. No es que si yo me quedo solo voy a seguir trabajando, no, al contrario, si me quedo solo voy a recibir menos propuestas de estudios que si me ampliamos esto. Pablo, hay algunas preguntas. Marce, ¿vos querías preguntar algo? Está silenciado, Marce. Hola, ¿cómo les va a todos? Hola, Miriam. Hola. Pablo, te hago una pregunta. Con respecto al comité de ética, ¿por dónde hacen pasar ustedes los trabajos? Oncología por COIR. Sí, oncología lo conozco porque yo trabajo en COIR. De hecho, estoy en un estudio con ustedes también. Está bien, por eso, bueno, todo lo que es oncología por COIR, no te veo la cara.
Espera que No, nos conocemos por teléfono únicamente. Claro, y yo tengo un cartel acá que me sale la hora, la cantidad de personas, el chat, bueno. Mirá vos, no nos conocemos y trabajamos juntos. Todo lo que es oncología es obligatorio que pase por COIR porque los estudios oncológicos tienen que pasar por ese comité. Y como COIR participa, la legislación dice que vos deberías tener el comité más cercano a tu centro. Y COIR, COIR hizo que el comité estuviera aprobado por la DICIT, entonces, y por la COPEIS, entonces hay que usar ese centro. En el primer estudio, el de la GEMA, nos salteamos ese punto. Y nos fuimos a un estudio, nosotros siempre adscribimos al que adscribe el sponsor. El sponsor lo mete a FEFIM, lo mete a INAER, lo mete a otro y decimos, ¿con quién están ustedes? Contar. Bueno, vamos a contar. ¿Por qué? Porque ya presentaron todos los papeles y porque nuestros tiempos regulatorios se acortan muchísimo. En el caso del estudio con GEMA de cáncer de mama, ¿qué hicimos? ¿Dónde está el estudio? Estaba en Estambulián. Bueno, vamos con Estambulián. Me costó reuniones, que me retaran, que dijera que no iba a hacer más, pero bueno, pudimos hacer el estudio. Todo lo que es oncología va a COIR, y lo que no es oncología, al que el sponsor haya elegido para ir más rápido. Pablo, otra pregunta. Con la experiencia que vos tenés en Mendoza, ¿qué mejorarías en relación a la capacitación de la gente que se mete en investigación clínica y en cuestiones regulatorias? ¿Qué propuestas harías vos para mejorar los procedimientos acá en Mendoza? Y son cosas diferentes. La gente que se dedica a investigación, la verdad que yo creo que hay que tener tiempo de formar a la gente, nada más en los centros de investigación. La verdad, hay mucho que se aprende haciendo. Podemos dar un módulo de 10 horas de cómo se hace, pero si no lo ven y no están en el ruedo, la verdad que es muy difícil. Se puede explicar, pero hay que tener quizás pasantías en los centros de investigación para que se pueda aprender en vivo y en directo. Y respecto, ahí te escucho, Laura, con respecto a lo de la regulación, hay cosas buenas de la DICIT y de la COPEIS. Hay una persona que sabe bastante, que es Fabián. Fabián es el que más sabe, el más leído. Lo torturamos a él. A veces no reacciona como nosotros queremos, pero no tiene por qué. La verdad que cuando él nos ha objetado algo de un consentimiento, nos ha hecho algún corte o algo, en general tiene razón. En general tiene razón él y no el sponsor. Al sponsor le molesta que lo corrijan, pero él cumple bastante bien su función. Hay cosas con las que yo no comparto, hay gente de ese lugar que no sabe absolutamente nada, como Vargasi, que piensa que la investigación es para conejillos de India, y lo dijo en una reunión, lo puedo decir ahora, porque lo dijo en una reunión pública, donde éramos 12 personas, donde estaba Jorge Ibarra, donde estaba Carlos Elías, donde hubo una gran discusión de que quien nos auditaba a nosotros, que era él el que nos auditaba, y dijéramos que la investigación era para conejillos de India, generó una pelea terrible. En esa reunión estaba Jorgelina también, tuvo que frenar la situación. O sea, sí creo que Jorgelina se ha adaptado, que se encontró con una cosa que no conocía en absoluto, venía de otra área de la investigación, que es la investigación básica, y creo que hoy sí tiene mucho más adaptación, mucho más, pero por ejemplo te encontrás con que son empleados públicos en definitiva, y hoy está cerrado y no se puede meter nuevos estudios. ¿Por qué? Y porque estamos en pandemia, pero si yo someto el estudio, estamos en pandemia, pero es un trabajo administrativo, tenés que repartir. Estamos trabajando todo online. Entonces voy a decir, no, pero en realidad cuando le decimos, mirá, le metimos protocolo de oncología, le hemos metido bastante protocolo y le justificamos el por qué creemos que es, no los aceptan. Yo creo que son buenas personas enviciados por estructuras que no acompañan al crecimiento, tampoco remuneran lo que tienen que remunerar, no felicitan lo que tienen que felicitar, pero en general hay una buena predisposición de la DICIT y de la COPEIS, hay una buena predisposición, y cuando hay que discutir, discutimos, pero no creo que hay muchísimas cosas por mejorar de COPEIS, pero no sé si es el momento y no sé si va a suceder. No creo que suceda en corto tiempo. Laurita, tenías una pregunta. No, respondieron a lo que quería comentar, que es todo un mundo, un aprendizaje, es todo ver cómo se
cómo se camina, cómo se organiza, cómo se aprende, cómo logras tus objetivos, cómo es vivencia y años y experiencia. Bueno, miren, para que se den una idea, yo por esto tengo que irse a rato porque me van a esperar. La coordinadora que hemos puesto nosotros a llevar los estudios en COIR se llama Alejandra Silva, es esposa de Guillermo Ágora, que es con quien empezamos esto, uno de los coordinadores con los que empezamos esto desde hace 15 años. Empezó la función cuando la incluimos en el centro hace unos 7, 8 años, era para ordenar el lío de papeles que teníamos. Dijimos que teníamos muchos papeles, muchos factos, llegaba por triplicado, por cuadriplicado, a veces llegan repetidas las cosas, se acumulaban pilas de papeles gigantes. Entonces la pusimos para ordenar papeles, guardar las cosas en las carpetas, todo. Bueno, hoy ella es la encargada de los estudios oncológicos. O sea, a medida que fue aprendiendo, participando, ocupando distintos roles, hoy maneja perfecto llevar estudios oncológicos, o sea, que esto es un proceso de aprendizaje largo para todos. Ojo, es para los médicos, es para los coordinadores, es para los técnicos, es para la secretaria, porque la secretaria no es que dice, hola, ¿cómo le va? Pase por acá, dame el carnet de la obra social. Tiene que firmar papeles, tiene que aprender a archivar, tiene que aprender a guardar, a notificar, a darle tiempo de informa. O sea que esto es un aprendizaje para todos. El que es nuevo en esto tiene que saber que hay un tiempo, como todo en la vida, como cuando sos residente, de aprendizaje hasta que rodás y vas solo. Alguien me preguntaba ahí si de infusiones endovenosas. Si, Pablo, ¿ustedes pueden hacer infusiones mecanicas? Sí, hacemos infusiones endovenosas, hemos tenido protocolos fase 2 con infusión endovenosa. Los oncológicos los infundimos en COIR por la Campana, porque se prepara la medicación y estamos cerca de la Campana. Hay uno de los protocolos que íbamos a hacer todo en la fundación, infundí en la fundación y fue el que se frenó, pero si se permite, infundimos en COIR, y si no, infundimos nosotros. Sí, requiere más costo, más tiempo, tenemos los sillones para infusión, porque hemos hecho protocolo de infusión, pero requiere también otra logística. Bueno, gracias, Pablo. Gracias. Ya nos hemos pasado unos minutos y vos tenías que volar a las 4. Bueno, yo les mando saludos y espero que, bueno, que tenga dudas o algo, a mí, lo acepté esta charla como otras veces lo hemos hecho, porque es algo que hago todos los días. A mí me gusta hablar de las cosas que hago y no de las que no hago. Si me invitaba a una charla de pulmón, efectos pulmón y riñón, no, porque no es algo que hago, o si me invitaba a algo, no hago, pero sí, si hago asma, hago EPOC, hago investigación, de lo que hacemos todos los días, la función pulmonar, eso sí, de rehabilitación, y esto lo hacemos todos los días, y me parece que yo no tuve la posibilidad que me transmitan a mí, sino que lo que me transmitieron a mí, que era imposible, que era difícil, de que era tan difícil que yo no lo tenía que hacer, lo tenían que hacer ellos. Yo le digo a ustedes al contrario, es difícil, pero ustedes sí lo pueden hacer, si lo hacen guiado es mejor, pero lo que no tienen que hacer es pensar que no lo pueden hacer. La idea es asociarse, es unirse y es hacerlo, pero háganlo, no es que no lo hagan. Una cosa que te queríamos proponer, yo creo que vos ya lo aceptaste hace tiempo, porque hay un convenio por ahí dando vuelta, es que en épocas normales, fuera de la pandemia, probablemente te mandemos gente para que haga unas pequeñas prácticas vivenciales ahí en tu centro. Bueno, no hay ningún problema. La idea, o sea, nosotros le damos la promoción sin práctica a los médicos o a la gente que ya participó en algún estudio, pero los que no han participado nunca, los vinculamos así con centros de investigación con mucha experiencia y hacen unas pasantías cortitas. Bueno, sí, no hay problema. Ahí te vamos a invitar a ayudarnos con eso. Bueno, mil gracias, Pablo, mil gracias por tu tiempo. Sabemos que estás ocupado. Me han mandado varios mensajes de agradecimiento, así que bueno, gracias y me alegro que les haya gustado y que les haya servido. Siempre nos Gracias. Genial, Pablo. Les mando saludos. Bueno, gracias, Pablo. En cuanto puedas, mandar la presentación y yo la comparto. Gracias. Bueno, saludos. Chau.